Muy buenas y bendiciones, mis hermanos, mis amigos, que como siempre vienen a compartir, conectándose por las redes sociales en este espacio Fe y Razón 34, donde nos dedicamos a hacer análisis, a compartir temas en el ámbito histórico, científico, en el ámbito de la sociología y la cultura, pero siempre defendiendo y presentando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la base de nuestro programa. Y hoy vamos a compartir una vez más, como en otras tantas ocasiones, con el hermano Pedro Ríos, quien es apologista y analista bíblico, que es ciudadano chileno, vive en Chile, es chileno, y nos trae, como siempre, un estudio interesante de la palabra de Dios. Hoy, el hermano Pedro Ríos va a tocar el texto de Judas, va a hacer una serie de programas hasta donde le permita el análisis, hablando precisamente sobre este interesante texto que siempre es importante tocar. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Pedro Ríos. Pedro, adelante. Gracias. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando. Bendiciones para todos. La verdad es que el libro de Judas fue un libro, bueno, como tantos, me fue permitido estudiar. Y este libro tiene un solo capítulo y 25 versículos. Y hay un tema fundamental que trata y es acerca de la apostasía, algo que está muy de acuerdo con el del tema para la época en que vivimos. Bueno, mi nombre es Pedro Ríos, soy del sur de Chile y participo en la iglesia, se llama acá la Primera Iglesia del Señor, es un movimiento netamente chileno, es la única iglesia con origen local, origen en Chile, y que partió mucho tiempo atrás en la ciudad de Punta Arenas, cuando fue llamado el hermano Carlos del Campo, que era primo hermano de un presidente, y fue llamado por el Señor a fundar la iglesia de su nombre, y el texto base de esa iglesia es Hechos 20:28. Posteriormente esa iglesia fue desparramándose a lo largo de Chile, pero los orígenes de esa iglesia son de orígenes presbiterianos. Eso es ya lo veo que pegó un salto, pero también de corte pentecostal. Así que tenemos somos fundamentalistas por esencia en la palabra de Dios. O sea, no aceptamos nada más como base de nuestra fe que la palabra de Dios. Solamente la Biblia. Ese es el fundamento. No rechazamos los otros estudios acerca de patrística que de pronto me he visto estudiando, todos los otros temas. Somos, en ese sentido, somos bien abiertos, pero la Biblia es la base de nuestra fe. Adelante, hermano. Sí, Pedro, Carlos el Manuel. texto de Judas, sí, el texto de Judas es un texto interesante, a pesar de que es muy reducido comparándolo con los otros textos, pero tiene una profundidad teológica amplia, ¿no? Y tú hablas muy bien de la apostasía que se menciona en ese texto. ¿Por qué es importante, y te permito que tú desarrolles ahí el tema, Pedro, por qué es importante profundizar en un texto que uno pudiera verlo como sencillo en relación a la cantidad o volumen de información que tiene el texto de Judas? Porque el comienzo de la dispensación de la era de la Iglesia, compuesta por creyentes judíos y creyentes gentiles, según nos narra la palabra en Efesios capítulo 2, verso 14, se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y el final de la era de la Iglesia se establece en el libro de Judas y Apocalipsis,
que el libro de Judas bien lo podríamos llamar, después de este análisis, los Hechos de los Apóstatas, y es el primer libro del cual se puede decir que contiene la historia de la Iglesia, que describe las obras y enseñanzas de los hombres de Dios a través de los cuales el Mesías comenzó a edificar su iglesia. Y esta obra, esta carta, relata las obras y enseñanzas de hombres y mujeres malvados que vivirán en la tierra a medida que finalice la dispensación de la iglesia. Entonces, por eso es la importancia de este pequeño, gran libro. Adelante. Sí, bueno, es una muy buena aclaración, porque estás presentando la importancia de un texto donde comienza dando salutaciones, como la gran mayoría de los textos presentan primero la salutación, a quién va dirigido, quién lo está escribiendo. Ahí hay una identidad que está mostrando la fiabilidad del texto cuando dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es decir, aquí no hay duda de que se está refiriendo a Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahora, Judas nos presenta, vamos a decir, en ese título que nos da la introducción al texto, donde dice falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Qué tú nos puedes presentar, Pedro, en ese análisis del versículo 3 en adelante? ¿Qué dice el texto de Judas? Sí, Carlos Manuel, yo quiero comenzar con algunas introducciones para poder aclararle a los oyentes lo que es el libro de Judas en general, contexto histórico, fecha, hasta donde sea posible, y para después seguir, quizás si no alcancemos en este programa, seguir después con el análisis texto a texto de este gran libro, gran y pequeño libro. Sí. Sí, adelante, adelante, hermano Pedro. Así que comienzo Aborda. ahora con este análisis. Sí, estimados hermanos, es el único libro en toda la palabra de Dios dedicado enteramente a la gran apostasía que vendrá sobre el mundo justo antes del arrebatamiento de la iglesia y el comienzo de la gran tribulación. Y este breve mensaje de 25 versículos es la puerta de entrada al libro de Apocalipsis, que nos presenta los juicios apocalípticos que se encuentran en él. El Nuevo Testamento enumera 8 nombres o 8 hombres llamados Judas. Judas es la forma en español de la palabra griega Yeudas, que traducido el nombre hebreo Yehudá o Yehudá. El nombre era tremendamente popular por 2 razones. Primero, porque Judas fue el fundador de la tribu de Judá. Y segundo, porque el héroe de los macabeos, que se sublevó contra el gobernante griego Antíoco Epifanes en el siglo II antes de Cristo, fue nombrado Judá. De los 8 nombres mencionados en el Nuevo Pacto o el Brit Hadashah, solo 2 se asociaron con Santiago. Judas 1, el apóstol Judas, y Judas no podía ser el apóstol Judas porque él no fue el hijo, él fue el hijo, no el hermano de Santiago. Lucas 6:16 y Hechos 1:13. repito, no podía ser el apóstol Judas porque él fue el hijo y no el hermano de Santiago, según Lucas 6:16 y Hechos 1:13. Además, si Judas, el hijo de Santiago, fuera el autor, se hubiera identificado a sí mismo como un apóstol, pero el escritor de Judas se distinguió de los apóstoles. El Santiago con quien Judas se identificó era el hermano del Señor, según Gálatas 1, verso 19, o medio hermano del Señor, líder de la comunidad mesiánica en Jerusalén y autor del libro de Santiago. Después del martirio del apóstol Santiago, que aparece en Hechos capítulo 12, verso 2, no había otro Santiago en la iglesia primitiva,
al que se pudiera referir simplemente por su nombre, sin ser más específico. Por lo tanto, Judas, como Santiago, fue uno de los medios hermanos de Jesús, Yeshua, Mateo 13:55. El medio de los hermanos, donde está marcando una relación familiar. Irónicamente, el autor humano que escribió la condena más acusatoria de los apóstatas en la Biblia comparte el mismo nombre que el más infame de todos los apóstatas, Judas Iscariote. Esto puede ayudar a explicar por qué casi todas las traducciones modernas en inglés usan a Judas en lugar de Judas. Poco se sabe sobre la Judas aparte de esta carta. Según 1 Corintios 9:5, estaba casado y tenía un ministerio itinerante como evangelista. Judas hizo lo que otros escritores bíblicos no hicieron. Citó algunos textos de la literatura apócrifa. Esto no significa que él pensara en esos libros apócrifos que eran escrituras. Él simplemente hizo referencia a aquellos elementos en los libros apócrifos que contienen verdades. Esto es similar a las citas de Pablo, de los poetas y filósofos paganos griegos de Creta, como lo hace en Tito 1, versos 2 y 13, y en Atenas, Hechos 17:28. Judas 9, por ejemplo, se refiere al libro apócrifo Testamento o Asunción de Moisés, y Judas 14 y 15 son referidos al libro de Enoc. Si el testamento o Asunción de Moisés fue verdadero, ni tampoco que todo en el libro de Enoc fue verdadero. Esto debemos tenerlo claro. Había elementos verdaderos contenidos en ambos libros y él autenticó solo estos elementos verdaderos. Según un señor llamado Egesipo, citado por Eusebio, Judas tuvo hijos y nietos debido a que los nietos eran miembros de la casa de David. El emperador Domiciano los vio como líderes, pero cuando le mostró que eran simples agricultores, los despidió con desprecio. Aparte de eso, la historia de la iglesia guarda silencio con respecto a Judas. Ahora, la fecha de este libro, Segunda de Pedro, utiliza a Judas en gran medida. Parece obvio que uno de estos escritores estaba tomando prestado del otro. Mucho más probable que Pedro incorporara la totalidad del libro de Judas en su libro, que Judas sin ninguna razón aparente omitiera grandes secciones de Segunda de Pedro. La herejía agnóstica antinómica a la que Judas estaba respondiendo comenzaba a hacer sentir su influencia en el primer siglo. Ahora, Judas fue escrito para el mismo cuerpo de creyentes judíos, la misma audiencia mesiánica judía para quien Primera y Segunda de Pedro fueron escritas. La referencia al Tanaj y a los libros apócrifos judíos identificó a los lectores originales como aquellos que entenderían estas referencias sin necesidad de explicación. Las referencias a Egipto, Sodoma y Gomorra, Moisés, Caín, Balaam, Coré, Enoc, Adán y los ángeles caídos de Génesis 6 apuntan a personas familiarizadas con la historia del Tanaj y la literatura apócrifa. Es por eso la dificultad para muchos de nosotros de poder entender a cabalidad este libro. Ahora, Judas había planeado a lo mejor anteriormente escribir una carta alentadora celebrando la salvación común que comparte con sus lectores, como lo dice en Judas 3, pero tenían falsos maestros como lobos con piel de oveja infiltrados en las iglesias que eran sinagogas mesiánicas, a las que escribieron poniendo en peligro la salvación de la verdad. Judas 4 dice esto, que le obligó a cambiar su estrategia y en consecuencia Judas escribió una fuerte crítica de los falsos maestros y su estilo de vida sin Dios. Él advirtió a sus lectores, exhortándolos, estimados hermanos, a que contendáis, dice, ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Judas, verso 3, acerca de nuestra común salvación.
Judas en la parte B del verso 3, la magnífica bendición final en Judas 24 y 25, revela la confianza de Judas en que sus lectores se mantendrían firmes en la gracia de Adonai. El cuadro que Judas pinta de los falsos maestros revela las profundidades impactantes de su decadencia, los cuales constituyen en lascivia la gracia de nuestro Dios, lo dice en la parte C del verso 4, convirtiendo la misma gracia que enseña a los creyentes que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria y piadosamente en el mundo presente, como lo dice Tito capítulo 2, verso 11 al 12, como una excusa para pecar. Estos personajes estaban tan corruptos que Judas los comparó a los pecadores infames con los ángeles caídos, con los hombres de Sodoma y Gomorra, con Caín, con Balaam y los rebeldes encabezados por Coré, Judas 6, verso 7 y verso 11. En pocas palabras, eran como animales irracionales, habían transformado la gracia que ellos habían recibido, la salvación y el perdón de sus pecados, en ocasión de pecar más todavía. Por ejemplo, esto lo dice en Judas 10, en su descarada audacia, estos hombres rechazaron la autoridad y difamaron a los seres celestiales. Judas 8, parte B y C, algo que incluso el poderoso arcángel Miguel no hizo, como lo dice en Judas 9. Debido a su arrogante orgullo, los hombres dicen injurias contra lo que no entienden. Judas 10. En resumen, aunque se infiltraron en las iglesias o sinagogas mesiánicas, como podíamos llamarlo, no formaban parte de ella. Ellos no tienen el espíritu, Judas 19, y por esa razón no se han guardado. Si alguno no tiene el espíritu del Mesías, este no es de él, me dice Romanos 8, verso 9. La realidad, estimados hermanos, de su hipocresía perversa y el peligro resultante que crearon, provocaron la condena y advertencia más fuertes posibles de Judas para los creyentes de todas las dispensaciones. Ahora, hablemos un poco del estilo de Judas. Hablemos un poco del estilo de Judas. Judas escribe en un estilo dinámico, utilizando muchas figuras del habla. Él pensó en términos de 3 en 3 y como resultado hay un total de 15 ternas dentro de su libro. Primero, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesús, el Mesías, Judas 1, parte 1c, verso. Segundo, las bendiciones de Dios consistentes en un suministro generoso de su misericordia, paz y amor. Judas 2, ya estamos viendo en este libro, hermanos, por alguna razón yo he apreciado en la escritura que hay un código numérico que está protegiendo la estructura del texto, que no nos impide alterarlo para no romper la estructura. Génesis está hecho en secuencias numéricas. Apocalipsis también está hecho en secuencias numéricas. La parte tercera, destinado quiera en la lascivia, soberano y señor, Judas 4b. Cuarto, Judas habiendo salvado al pueblo, dice, sacándolo de la tierra de Egipto. Judas 5, los ángeles que no guardaron su estado original, Judas 6, y así como a Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, Judas 7, parte A. Quinto, ellos contaminan la carne de sus propios cuerpos, Judas 8a, rechazan y desprecian la autoridad, Judas 8b, y siendo audaces y arrogantes, ellos estaban blasfemando de las potestades superiores, Judas 8, parte C. Hay de ellos, dice, porque siguieron el camino de Caín, Judas 11a, por lucro se lanzaron al error de Balaam, Judas 11b, y perecieron en la rebelión o contradicción de Coré, como dicen algunas versiones, Judas 11c. También la parte 7 dice, estas son manchas ocultas en vuestros ágapes, Judas 12a, que comiendo con vosotros sin temor
se apacientan a sí mismos, Judas 12b. Nubes sin agua llevado por los vientos, Judas 12c. La parte 8, árboles de otoño tardío sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, Judas 12, parte D. Y E, olas embravecidas del mar que espuman su propia vergüenza, Judas 13a. Estrellas erráticas para quienes las más densas tinieblas, dice, están reservadas para siempre, Judas 13b. 9. Jesús el Cristo viene para ejecutar juicio, sobre todo Judas 15a, y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente, Judas 15b, y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos, Judas 15c. Estos son, la parte 10, murmuradores, quejumbrosos, Judas 16a, que viven según sus propias pasiones, Judas 16, parte B, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés, Judas 16c. Después la parte 11, tengo la garganta un tanto mala, pero bueno, la parte 11 dice, estos son los que causan divisiones, Judas 19a, los sensuales, Judas 19, parte B, y que no tienen el espíritu, Judas 19, verso C. La parte 12 de estas ternas, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Judas 20, verso B, conservaos en el amor de Dios, Judas 20, verso C, y aguardando la misericordia de Jesús, el Mesías nuestro Señor, para vida eterna, Judas 21. 13. Tened misericordia, dice, con algunos que vacilan, Judas 22. A otros salvad arrebatándolos del fuego, Judas 23, parte A. De otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, Judas 23b. La parte 14. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, Judas 24, verso A, y presentaros sin mancha, Judas 24b, delante de su gloria o la Shekinah, con gran alegría, Judas 24c. La parte 15, la terna 15, al único Dios, nuestro Salvador, lo encontramos en Judas 25a. Sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder, Judas 25b, por medio de Jesús, el Mesías, Señor nuestro, desde antes de todos los siglos, ahora y por los siglos. Amén. Judas 25c. Judas se refiere también con frecuencia al Tanaj. Él habló del Éxodo en Judas 5, de la muerte de muchos israelitas en el desierto, habló en Judas 7, del cuerpo de Moisés, Judas 9, de Caín, Judas 11, de Balaam, Judas 11, de Coré, Judas 11, de Enoc, Judas 14, y de Adán, Judas 14. Y el propósito de este libro de Judas es advertir a los destinatarios que la profecía de segunda de Pedro ahora se ha cumplido. Un pensamiento caracteriza esta carta. Cuidado con los apóstatas, y de acuerdo con esta advertencia, Judas alentó a sus lectores a luchar. Perdón, hermanos, un momento. Tengo problemas gatunos. Bien, vamos a esperar que el hermano Pedro pues retome nuevamente el estudio. Parece que él está un poquito agobiado por la situación, ¿verdad? Tengo una gata que de conflictos ahí en la garganta, pero el Señor siempre da fuerzas a los hermanos para estudiar la palabra de Dios. Así que, Pedro, adelante con este interesante estudio de Judas. Y yo tengo algunas preguntitas luego que tú desarrolles más adelante. Ya, ok. Tenía problemas con mi gata que estaba metiéndose adentro. Entonces, un pensamiento caracteriza esta carta, estaba diciendo, y que es cuidado con los apóstatas.
De acuerdo con esta advertencia, Judas alentó a sus lectores a luchar por la fe y nos está alentando a nosotros también. Ellos eran antinomianos. Esto es personas que creían que la ley moral del universo no se aplicaba a ellos. Los antinomianos han existido en cada dispensación. Ellos pervierten la gracia y su posición es que la ley moral está muerta y que están bajo la gracia. Esto lo he escuchado muchas veces, que Cristo vino a cumplir la ley, por lo tanto abolió los 10 mandamientos. Ahora, las restricciones de la ley moral pueden actuar a otros, pero no a ellos. Sienten que pueden hacer lo que quieran. Su creencia es que la gracia es suprema y puede perdonar cualquier pecado. De hecho, cuando más se peque, habrá más oportunidades de mayor gracia. Romanos verso 6. Su credo es que el cuerpo no es importante, lo que realmente importa es el interior del corazón, y creen que todas las cosas pertenecen al Mesías, y como resultado, todas las cosas son suyas, y así para ellos nada está prohibido. En consecuencia, Judas está diciendo que los falsos maestros convirtieron la gracia de Dios en una excusa para una flagrante inmoralidad, y esto lo advierte en Judas capítulo 4. Se dedican a la inmoralidad sexual antinatural, descarada y a la perversión, como lo hicieron la gente de Sodoma y Gomorra. Judas verso 7. Contaminaron, dice, sus propios cuerpos y no lo consideraron pecado. Judas 8. Con sus formas sensuales eran capaces de destruir las fiestas de amor de la iglesia primitiva. Judas 12. Y fueron guiados por sus propios malos deseos y no por el Espíritu Santo. Esto lo dice en Judas 16. Y Judas pronuncia 2 cargos contra los apóstatas. En la terna final del libro, Judas elogia al único Dios, verso 25a, y una frase que también aparece en Romanos 16, 27 y 1 Timoteo 1, 17. Además, Judas también afirma que niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. Judas 4, la recurrencia de la palabra única es importante. Si Judas habla de nuestro único soberano y Señor y del único Dios, es natural pensar que los apóstatas cuestionaron la unidad de Dios y la singularidad de Jesucristo. Primero, los apóstatas cuestionaron la unidad de Dios. En el Nuevo Pacto, este tipo de pensamiento llegó a ser conocido como gnosticismo, y aunque el verdadero gnosticismo aún no existía y no lo sería hasta el segundo siglo, las ideas de tipo gnóstico comenzaron en el primer siglo. Su idea básica era que este es un universo dualista con 2 principios eternos. Los gnósticos creen que desde el principio de los tiempos siempre ha habido un dualismo entre el espíritu y la materia. El espíritu era bueno y la materia era mala. Entonces el mundo fue creado a partir de esta materia defectuosa, pero Dios es espíritu puro y por lo tanto no podía tener ningún contacto con la materia porque era pura maldad. En consecuencia, estos falsos maestros no tuvieron reparos en participar en una orgía salvaje antes de ir a una fiesta de amor. Podían pecar con impunidad y no sufrir consecuencias, porque después de todo la carne era mala ya. ¿Y qué podrían hacer ellos? De hecho, creían que cuanto más pecaban, la gracia era mayor. Romanos 6, verso 1 habla acerca de esto. Entonces, ¿cómo entonces se produjo la creación según ellos? Creen que Dios puso una serie de eones o poderes divinos, cada uno de estos eones estaba cada vez más lejos de él, y al final de esta larga cadena de eones alejados de Dios, había un eón que podía tocar la materia, y fue este eón, este Dios distante y secundario, el que realmente creó al mundo. No solo eso, sino que a medida que la cadena de eones se alejaba cada vez más de Dios, se volvían más y más ignorantes de él y hostiles hacia él. El león creador al final de la cadena era totalmente ignorante y hostil a Dios. Habiendo llegado tan lejos, los gnósticos con esta idea dieron un paso más todavía, identificaron el verdadero Dios
como el Dios del nuevo pacto o el Brit Hadash, y identificaron al Dios secundario, ignorante y hostil, con el Dios del Tanaj. Como ellos lo vieron, el Dios de la creación era totalmente diferente al Dios de la rebelión y de la revelación y la redención. Los creyentes judíos y gentiles, por otro lado, creen en el único Dios de la creación, la revelación y la redención. Adelante, Carlos Manuel, si estás por ahí. Así es, Pedro. Bueno, es un desarrollo de introducción interesante. Tú describiste básicamente este capítulo, que obviamente es el único de esta carta, en donde da mucha referencia, ¿no?, a situaciones de advertencia como las falsas doctrinas y los falsos maestros, la apostasía. Pero hay unos puntos que me gustaría preguntarte, Pedro. Por ejemplo, Judas menciona en el versículo 14 una profecía que viene de Enoc. Él menciona a Enoc y dice: séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Él menciona a Enoc aquí. ¿Qué peso tiene la figura de Enoc en este texto de Judas? Sí, él menciona específicamente un texto que habla, que se relaciona con Génesis capítulo 6, y que es la contaminación genética de los ángeles de Dios. La versión BTX es bastante cruda en esta, y dice que cuando vieron los Nefilim, los ángeles, ¿no es cierto?, que las mujeres estaban buenas, dice, tuvieron relaciones con ellas, que eran hermosas, dice la Reina Valera. Entonces, ese texto específicamente, otros textos no los valida. También menciona una parte de un libro que está dedicado a Moisés, pero no valida todo, sino que toma una referencia y la introduce en nosotros. A mí me llamó muchísimo la atención de dónde había sacado estos conceptos, porque Pedro y Judas lo toman por igual. Y tuve que dedicarme a investigar y a profundizar más todavía en el tema judío hasta llegar a estos dos libros que mencionaban esos pasajes, y eso vamos a ir haciendo el análisis más adelante, y vamos a establecer un paralelismo entre Judas y el apóstol Pedro, lo que están enseñando. Adelante. Sí, hay otro punto interesante que está en esta carta, que nos hace una referencia clara de quién es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24 y 25, en la parte de la doxología, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Cuando este texto está hablando aquí, al único que puede guardarnos sin mancha delante de su gloria, sin caída delante de su gloria, al único Dios al único y sabio Dios, nuestro Salvador, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pedro, ¿cómo si esta carta hace una referencia clara? ¿Entiendes tú que puede haber sectas o personas que no reconozcan a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, que Judas lo refiere, entiendo yo, de manera clara? Sí, había una herejía, y que yo la he escuchado muchas veces dentro de las redes donde estamos metidos, de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, sanguinario, y el Dios del Nuevo Testamento habla de un Dios de amor. Aquí me está estableciendo la unidad, la unicidad de Dios. Nosotros creemos en eso.
Creemos que Dios es uno solo, tal como lo enseña y lo cree Israel, pero creemos que ese Dios se ha manifestado a nosotros también en la persona de, como se manifestó a Moisés en el Génesis capítulo 18, en la forma de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo entiendo la Trinidad como el Padre generando el plan de salvación, el Hijo ejecutándola y el Espíritu Santo sellando a los creyentes. Entonces hablan de estos los eones que se iban alejando cada vez más hasta llegar a un eón lejano, ¿no es cierto?, desconectado prácticamente de Dios. Pero nosotros creemos que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios mismo que nos está salvando en la persona de Jesucristo. No creemos que Jesucristo sea, como dicen algunas sectas, que Jesucristo o Jesús sea el Dios Padre o el Dios Espíritu Santo y que hay una especie de switch donde va cambiando de modalidad. Nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas. Esto quiero aclararlo porque de pronto van a salir algunos conceptos que van a sonar medio raros, pero así está escrito el libro. Ahora, yo hablé mucho de las secuencias numéricas y de los grupos de tres, donde se aparecen algunos en el mismo texto y otros en textos distintos, pero siempre va siendo agrupado en grupos de tres. Esta codificación numérica de los libros de la Biblia me llama mucho la atención. Ya me di cuenta de eso y creo que hablamos una vez cuando iniciamos el estudio de Génesis. En Apocalipsis también es un libro sellado. Pedro, comenzando el texto, da una referencia que vale la pena profundizar, que te la voy a leer para ver cuál sería tu reflexión en base a tu análisis. Dice, amados, estamos en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pedro, esta parte de este texto dice que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe. Es decir, cuando dice ardientemente, Pedro, está hablando como de una entrega y diciéndonos a nosotros que tenemos que defender prácticamente de manera absoluta, entregada. Eso es ardientemente, es con una pasión, una pasión absoluta, extraordinaria, un celo contra personas, dice aquí, que estaban destinadas para esta condenación porque niegan a Dios y niegan a Jesucristo. O niegan a Jesucristo, aunque hablen de un Dios, etcétera, o están dejando prácticamente de plano la doctrina del evangelio. Aquí, en esta carta de Judas, nos está llamando a contender ardientemente por la fe, porque entrarán personas encubiertas que realmente no creen en Jesucristo. ¿Cómo tú ves ese texto ahí, Pedro? Es ahí donde yo me refería al comienzo, de que aparentemente esta carta tenía otro propósito inicial al comenzar a escribir, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, pero de pronto el autor aquí pega un salto y dice, me ha sido necesario escribiros exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe. Y ese ardientemente por la fe es con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Es decir, somos llamados a predicar la palabra y a defender la fe, fundamentalmente en este mundo donde tantas herejías y tantas teorías han entrado dentro de la fe y han ido tergiversando el mensaje de salvación. Es aquí donde nosotros debemos volvernos, aunque nos acusen de ser literalistas, fundamentalistas en la palabra de Dios. Lo que está escrito, está escrito. La fe nuestra, la fe dada, está en la palabra de Dios.
y debemos defender, escudriñar, defender y usar, ¿no es cierto?, una lupa grande para poder escudriñar, rescatar y transmitir el mensaje de salvación al mundo y el mensaje verdadero de la palabra de Dios, asistido por el Espíritu Santo. Correcto, Pedro. Por eso me llama la atención, porque aquí está hablando de contender ardientemente por la fe, pero con personas que en ese momento estaban introduciéndose de manera encubierta para llevar otra doctrina, para negar al Señor Jesucristo e incluso negar a Dios, o sea, a Dios Padre, porque aquí dice, niegan a, o sea, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, se vuelven libertinos, quieren hacer lo que quieran, inventarse doctrinas y niegan a Dios. Mira, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, están negando todo lo que representa el evangelio. Y ellos están ahí dentro. O sea, no eran personas ateas o personas que eran de otra cosmovisión, otra religión pagana, sino personas que decían que eran cristianos, estaban ahí encubiertos, eran falsos cristianos. Y entonces, en esta carta se está pidiendo a la iglesia que contiendan con esa gente, o sea, que defiendan la fe ardientemente. Se vive esto, lo que refiere el texto de Judas, al día de hoy, Pedro. La iglesia se enfrenta a lo que Judas había advertido en este texto. Sí, rotundamente sí, y eso lo vamos a ir aclarando a medida que vayamos avanzando y haciendo un análisis en profundidad de este texto. Por ejemplo, lo que yo veo es que mucha gente hoy dicen que el Dios del Tanaj era ignorante y hostil al verdadero Dios, aunque no lo digan exactamente con las mismas palabras, pero ellos hacen una defensa de las personas a quienes ese Dios ignorante hirió y que eran de hecho buenas personas. Claramente el Dios hostil sería hostil a las personas que eran verdaderos siervos del verdadero Dios, y los gnósticos invirtieron el Tanaj, por decirlo de alguna forma, y consideraron a sus héroes como villanos y a sus villanos como héroes. Como resultado había una secta de gnósticos llamados los ofitas y oficianos, porque adoraban a la serpiente del Edén. La palabra griega para serpiente es Ophis. Hubo otros también que consideran a Caín, Coré y Balaam como grandes héroes. Sin embargo, fue a Caín, Coré y Balaam a quienes Judas usó como ejemplo terrible y trágico del pecado. Y nosotros lo vemos en las redes hoy día. Vemos la defensa cerrada que de pronto se hace de Judas, el que traicionó al maestro, y donde a Judas lo colocan como una especie de víctima, donde poco menos que dicen que estaba de acuerdo, Jesús impulsó a que traicionara a Jesús, y por lo tanto todo lo que sufrió Judas son como parte de este martirio y lo hacen salvo más encima. Entonces, los herejes a quienes Judas ataca fueron los gnósticos, que primero negaron la unidad de Adonai, segundo consideraron al Dios de la creación como diferente al Dios de la redención, y esto lo vemos en las redes nosotros, y tercero, vieron el Dios del Tanaj un enemigo ignorante del verdadero Dios, y cuarto, quienes por lo tanto invirtieron el Tanaj para considerar sus pecadores como servidores del Dios verdadero y sus creyentes como servidores del Dios hostil. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Al decir que Dios de alguna forma es el autor del pecado, entonces están colocando como víctimas del pecado y víctimas de Dios a quienes Dios impulsó a pecar, a caer y a traer el sufrimiento, ¿no es cierto?, para toda la humanidad. Esto lo vemos en las redes claramente. Quienes niegan, ¿no es cierto?, la existencia de ese Dios, o lo están negando o nos están descalificando la escritura y diciendo que el Génesis, por ejemplo, es un libro que está traído de otras civilizaciones paganas. Lo vemos en múltiples formas, lo vemos muchas veces atacado en las redes cuando se intenta justificar algo usando y torciendo la palabra de Dios para justificar un pecado o para justificar, ¿no es cierto?, cualquier situación que se pueda dar.
recientemente lo vimos en un debate sobre el sacerdocio, o sea, es decir, los sacerdotes son buenos, intrínsecamente buenos, Judas o el escritor mayoritario del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, era un hombre que estaba entregado al servicio de Dios y habla poco menos que eran solteros, que Jesús, ¿por qué Jesús no se casó? Fue una pregunta tan absurda que apareció. ¿Por qué si Pablo no era casado? O sea, justifican un celibato, y perdónenme los católicos, justifican un celibato que es antinatural, que la misma Biblia lo rechaza. Cuando habla de los obispos, dice que tienen que ser casados, condición necesaria. Ellos creen tener un celibato que viene del pueblo judío, pero los judíos de los sacerdotes eran casados. ¿Me entiende? Hay una serie de herejías que se están introduciendo al pueblo de Dios, que se están introduciendo en medio de la fe, y muchos hermanos están siendo arrastrados por esto. Adelante. Así es, Pedro. Bueno, yo creo que para esta primera entrega del texto de Judas, hemos abarcado la introducción y hemos aclarado algunas cosas. Hay otras cosas interesantísimas y mira, yo estoy sorprendido porque el texto de Judas, que no es un texto tan amplio como otros textos, pero sin embargo tiene una profundidad teológica para aclarar muchas cosas, aclarar cuáles son los apóstatas, aclarar cuál es el fin de aquellos que niegan a Dios, niegan a Jesucristo, la advertencia que da Judas para los que están dentro de las iglesias y que de manera encubierta tratan de establecer falsas doctrinas que niegan a Jesucristo. Pues es un texto de mucha profundidad, es un texto que se tomaría un estudio bíblico profundo. Y hay algunas preguntas que vamos a desarrollar en la próxima entrega de este análisis, Pedro. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué se está poniendo de ejemplo cuando, por ejemplo, el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés y que el arcángel Miguel no proferió maldición, sino que se lo entregó a Dios diciendo que el Señor te reprenda? Y hay doctrinas que incluso ponen al arcángel Miguel como que es Jesucristo, cuando aquí está diciendo que el mismo arcángel Miguel no profirió maldición, sino que se lo entregó a Dios, al Señor, ¿verdad? Y el Jehová. Señor es Jesucristo. Sí, a Yahvé, sí, sí. Entonces, hay unos puntos que podemos sí, analizar más adelante. Hay un punto importante para terminar con esto, Carlos, que los apóstatas niegan la unicidad de Jesucristo. Es decir, niegan que Jesús es el Mesías, y encontramos corrientes de corte pentecostal u otras que niegan, que son unicitarias. Entonces, y esto aparece en Judas 4, y de acuerdo con la creencia gnóstica, que Dios puso una serie de eones entre él y el mundo, ellos considerarán a Jesús como uno de estos eones. Ellos no lo consideran como nuestro Dios, Maestro y Señor. No era más que uno entre muchos que estaban vinculados entre Dios y los seres humanos. A pesar de que podía ser el más alto y el más cercano de todos. Y otro punto sobre estos gnósticos, en Judas lo describen como hombres que causan divisiones, y esto está en Judas 19. Los gnósticos establecieron distinciones dentro de la comunidad de creyentes, como hemos visto, y creían que había una serie infinita, ¿no es cierto?, de errores que se extendían entre los seres humanos y el Señor. ¿A qué me refiero con estos eones? Un intento de ellos es colocar, ¿no es cierto?, a corredentores dentro de la iglesia y dentro de los cielos. La Biblia me dice que Jesús es el único, ¿no es cierto?, Salvador, el único. Cuando la Biblia me dice que yo tengo que orar, me dice que tengo que orar al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, el único Salvador, el único que intercede, el único intercesor, pero hay religiones que están colocando una serie de intercesores y hacen toda una complicada galería de intercesores a quienes le podemos orar, porque
según ellos murieron y están cercanos a Dios y por lo tanto van a transmitirle nuestro mensaje al Señor Jesucristo. El objetivo de los humanos de alcanzar el contacto con Adonai para obtener la salvación es negada porque su doctrina era que sus almas debían cruzar una serie infinita de enlaces entre todas estas cosas. Para lograr esto, los gnósticos alegaron que se requería un conocimiento muy especial y secreto, y no se sorprenda si esto suena a un poco como a la cienciología, por ejemplo, y este conocimiento era tan profundo que muy poco pudieron alcanzarlo. Como resultado, los gnósticos dividieron a las personas en dos clases: los pleneumáticos y los puchicos. El neuma era el espíritu humano y lo que hacía a los seres humanos semejante a Dios, y los pleneumáticos eran personas espirituales y las personas intelectuales cuyos espíritus estaban tan bien desarrollados y fueron capaces de subir la larga escalera de enlaces y llegar a Dios. Los gnósticos indican que estas personas eran tan espirituales que e intelectualmente equipados, de modo que en realidad podían llegar a ser tan buenos como Dios. Y esto es similar al movimiento de perfeccionismo que se dio por Charles Finney y sus amigos Barfield para Judas 3D, que hemos llevados preparados, ausentes, vamos a tomar como referencia, independiente de la posición que sea, pero el resultado es el mismo. Pero no, estas personas hablan de un estado intermedio de purificación, donde vamos a ir ascendiendo poco a poco hasta poder tener la autorización de llegar al cielo. ¿Te fijas cómo estas cosas empiezan a salir a la luz de la palabra de Dios? Empiezan a ser desarrolladas como tema en este pequeño, gran libro. Muy bien, Pedro. Adelante, Bueno, hemos Carlos llegado Manuel. al final de esta primera entrega, ¿no? Del análisis del texto de Judas, dirigido y profundizado y compartido por nuestro querido hermano, apologista y analista bíblico, Pedro Ríos, desde Chile. A veces la señal se pone un poquito complicada, pero hemos dado muy buen programa y vamos a continuar analizando este texto y también otros textos que el hermano Pedro Río pues nos va a ayudar a profundizar, como el Apocalipsis y también el desarrollo del Génesis, para poder ir entendiendo cómo el plan del Señor es invariable, no tiene variación, es perfecto desde el principio hasta el final de los tiempos, cuando la redención se completará, cuando el Señor vuelva en gloria y transforme a su pueblo y reine por los siglos de los siglos, ya ahora con nosotros, porque Él reina por los siglos de los siglos de manera eterna. Aunque suene un pleonasmo, pero es así. Pedro, te puedes despedir en este momento. Amén. Gracias a mi Señor por esta transmisión. Solo basta que tú me avises con un par de horas de anticipación. Yo ya estoy preparado con el libro. Creo que en la segunda entrega, porque va a ser básico, vamos a dar una cita de los libros extra bíblicos que Judas usó, que son muchos. Por ejemplo, Miguel disputó con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Dónde lo encontramos esto? No lo encontramos en la Biblia que conocemos, pero lo encontramos en el libro que se llama La Asunción de Moisés. Entonces dice: son árboles otoñales sin fruto, olas salvajes del mar espumado. Primera de Enoc, capítulo 19, verso 1 y 2. Entender, este libro
dirigido a los judíos que conocían de estos temas y nosotros no lo conocemos y no sabemos de dónde salieron estos textos. Así que gracias a ti, Carlos Manuel, vamos a estar en contacto y basta que tú me avises un par de horas y vamos viendo los tiempos y nos los lanzamos para ir avanzando porque es mucho el material que logré reunir, que tengo escrito ya acerca de este libro. Bendiciones. Muy bien, y bendiciones a los hermanos y a los amigos que se han conectado como siempre en este espacio. Por favor, dennos un like de apoyo para que la plataforma siga siendo promocionada en YouTube, podamos seguir creciendo y podamos seguir llevando a otros hermanos el mensaje como nosotros entendemos desde la palabra de Dios, porque es nuestro único estándar, nuestro único norte, es la palabra de Dios. A los hermanos también pueden dejar sus comentarios, pueden también darnos sus opiniones, lo que ellos entiendan desde su reflexión en el estudio de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos una interpretación privada, sino que nosotros vamos al estudio de la palabra de Dios y compartan este video. Como siempre, les deseo a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga y nos veremos en una próxima entrega aquí en su espacio Fe y Razón.